Muy buenas tardes, nos presentamos. Nosotros somos el equipo encargado de realizar el siguiente proyecto que está titulado como Mezclador de agua de tinacos para la reducción de temperatura para uso doméstico. Ese trabajo fue realizado por los siguientes integrantes: Bustamante Martínez Leonardo, Martínez Carrión Sebastián, López Guzmán Edgar Lenín y un servidor Olvera Ortega Marco Antonio. Este proyecto se realizó para poder acreditar la materia, la asignatura de mecatrónica que fue impartida por el doctor Luis Manuel López Manrique. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con una breve introducción de lo que queremos llevar a cabo, o mejor dicho, de lo que se llevó a cabo durante el transcurso de todo el semestre o de toda la materia. Bien, aquí tenemos una problemática básica o sencilla que nosotros vemos en nuestra actualidad, en nuestra comunidad y más que nada en el estado en general. En el estado de Tabasco, como bien sabemos, la mayor parte del año la temperatura que domina es calurosa. En los meses que abarca la primavera, que estamos más o menos por ahí de marzo, abril, mayo, eh, las temperaturas suelen superar los 40 grados, llegando incluso hasta una sensación térmica de 50 grados. El aire como tal es seco. ¿Qué efectos tiene como tal en una persona? Bueno, pues el efecto más común suele ser la fatiga por el exceso de calor, mejor dicho, la insolación. ¿Ok? Las personas usualmente suelen recurrir al aseo personal constantemente, pero aquí hay un detalle. El detalle está en que cuando uno quiere entrar al baño, ¿qué pasa? Ok, abrimos la regadera, sale agua caliente, lo cual no nos permite refrescarnos, al contrario, todavía nos sofoca aún más. Esta problemática se presenta constantemente en todas las partes del país. La mayor, ¿y qué es lo que pasa aquí? Ojo aquí, la mayor parte de la población suele usar cisternas o tinacos para almacenar el agua, y estas usualmente están ubicadas en la estructura más altas de la casa, por lo cual pues es inevitable que llegue a recibir rayos solares y por lo cual llegue a calentar el agua de más. ¿Ok? Entonces a la hora de utilizar el agua para el aseo, para el aseo personal, como mencioné anteriormente, eh, suele estar más caliente de lo normal, por lo cual no podemos realizar esa actividad cotidiana que realizamos constantemente, el cual es bañarnos con el fin de refrescarnos, ¿ok? Este vendría siendo la problemática inicial por la cual quisimos realizar este proyecto. Ahora bien, ahora bien, tenemos una propuesta, tenemos una solución al problema mencionado anteriormente. ¿De qué consiste esta propuesta? Bueno, pues la propuesta del proyecto que vamos a realizar, o mejor dicho, ya se realizó, es hacer un énfasis en la problemática anterior. Buscamos una solución que sea factible, económica y amigable con el usuario. Esta consiste en automatizar el proceso para reducir las altas temperaturas del agua. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vamos platicando un poquito de esto. Utilizando una interfaz al usuario, el usuario vendría siendo pues la población en general, que podrá solicitar como tal que se active este sistema para cuando se vaya a utilizar el agua del tinaco, activando una serie de bombas, que estas bombas como tal mezclarán el agua del tinaco, ¿ok? Que por ende eh, una de las bombas donde va a estar situada, mejor dicho, una de las bombas situadas va a estar en el contenedor, o mejor dicho, en el tinaco donde está el agua caliente, y el otro va a estar en otro contenedor donde el agua va a estar en un ambiente de sombra, donde no le llegue el sol. Ninguno de los rayos del sol debe tocar ese contenedor, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ocasionar así Va a ocasionar que la temperatura, perdón, reduzca y ya no sea tan tedioso e incluso peligroso el estar utilizando agua a temperaturas elevadas, porque bien mencionamos anteriormente el ocupar estas aguas calientes, por así decirlo, hirviendo, que son como para pelar pollo, ¿ok? Nos limita mucho en la actividad cotidiana, la principal actividad que nosotros realizamos para refrescar nuestro cuerpo,
para nivelar la temperatura de nuestro cuerpo, la cual es bañarnos, ¿ok? De igual manera, pues la interfaz se mostrarán los niveles de agua que hay en cada recipiente para que así el usuario esté al tanto de la cantidad de agua que él dispone al momento, ¿ok? Esta vendría siendo la propuesta inicial de nuestro proyecto, así que vamos a comenzar con la parte del diagrama de bloques, cómo lo vamos a llevar a cabo o cómo se llevó a cabo, mejor dicho. Ok, antes de ir al diagrama de bloques, vamos a tomar en cuenta los objetivos principales del mezclador de agua, ¿ok? El objetivo principal es del mezclador de agua de tinacos, es por medio de una interfaz reducir la temperatura del agua a una temperatura ambiente, ¿ok? Para su uso doméstico, mediante el accionamiento de bombas y el uso de sensores de temperatura, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y, y también, pues obviamente, también medir el nivel de monitoreo de las condiciones del agua y los recipientes. Como objetivos específicos tenemos el principal, reducción de la temperatura del agua a una temperatura ambiente para el uso personal y doméstico. Aquí básicamente lo que estamos queriendo decir es que vamos a llegar a un punto en donde el agua va a ser agradable para nuestro cuerpo, para que podamos nivelar esa temperatura después de estar un largo día o un buen rato en el sol, donde nosotros decimos ya no aguanto la calor como aquí dicen cotidianamente en el estado de Tabasco, eh, lo cual nos va a permitir o evitar eh, futuras accidentes, por ejemplo el principal que sería el tema de la insolación. ¿Ok? El siguiente punto vendría siendo la utilización de una interfaz en LabVIEW para el control del sistema. Lo que vamos a hacer por base de programación es controlar todo el sistema, hacer un sistema automatizado, ¿ok? Que no tenga que intervenir tanto la persona, solamente para hacer un chequeo y hasta ahí, no tenga que mover nada más, ¿ok? Pues el tercer punto es el monitoreo y control de la temperatura y el nivel del agua en el tinaco y recipiente de mezclado. Volvemos al punto número 2. Lo que estoy queriendo decir es, o lo que se trata de decir, es que la persona ya no utilice, él no tenga que mover ni un solo dedo, ¿ok? El programa va a hacer todo por la persona, por el ciudadano, lo cual les va a facilitar la tarea de enfriar su agua, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar al diagrama de bloques, con el cual nos va a dar una idea un poco más clara de cómo llevar a cabo este proceso del proyecto. Ok, ya estamos en la parte del diagrama de bloques, comenzando por la parte del comparador. Aquí básicamente se compara la temperatura deseada como un valor de referencia con la temperatura medida del agua mezclada, ¿ok? Y esto va a generar una señal de error, donde va a estar la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura real, ¿ok? Avanzamos con lo que viene siendo la unidad de control PID. Esta, esta unidad de control nos va a ayudar a procesar la señal de error y ajustar el tiempo de funcionamiento. Seguido de eso tenemos el acondicionador de señal PWM, que eso nos va a permitir adaptar la señal de control para que pueda ser para que pueda ser encendida por las bombas, ¿ok? Básicamente esto nos va a ayudar a activar las bombas secuencialmente. Ahora bien, vamos con la unidad de control, que vendrían siendo mini bombas sumergibles a 5 voltios. Cada una de estas bombas, como bien mencionamos anteriormente, eh, van a ser colocadas en uno de los recipientes respectivamente. Ahora vamos con la parte del proceso, que viene siendo el agua a temperatura ambiente y el agua caliente como tal, van a ser mezcladas, ¿ok? Para alcanzar la temperatura deseada. Esto es lo que mencionamos anteriormente en el comparador. ¿Ok? Se van a mezclar la temperatura deseada, que va a ser nuestro punto de referencia, y el agua que está a una temperatura en tiempo real. ¿Ok? Se van a mezclar para obtener el resultado final que vendría siendo agua fresca, agua más fresca. Eh, ahora bien,
Vamos con la parte de nivel y temperatura, y aquí es donde vamos a ocupar el dispositivo de medición, que va a ser un sensor de DS18B20, que eso nos va a permitir medir la temperatura del agua en los recipientes, como puede ser el sensor, en los recipientes, mejor dicho, perdón, el sensor ultrasónico para medir el nivel de los tanques también. ¿Ok? Eh, Ahora vamos por la parte del acondicionador señal para que el sensor pueda ser interpretado por el Arduino. Ahora damos una retroalimentación final que la temperatura se devuelve al comparador para ajustar al control en tiempo real. Básicamente lo que vamos a realizar es, tomando en cuenta una temperatura deseada, vamos a agarrar agua caliente del sistema, la vamos a pasar un filtro como tal con agua más fresca, con agua un poquito más a temperatura ambiente, se van a fusionar, se van a combinar y como resultado vamos a obtener el agua a la temperatura que nosotros deseamos. De esto sería todo de mi parte. En las siguientes partes mis compañeros les explicarán el procedimiento que se llevó a cabo para la programación e instalación del proyecto. También de sus partes, ¿ok? Sus partes principales podría ser el plano de construcción que se llevó a cabo, y esto se lo van a explicar un poquito más a fondo mis compañeros. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo soy Edgar Lenín López Guzmán y a continuación explicaré lo que son los componentes y planos de construcción utilizados en este trabajo. Como primer punto voy a explicar los componentes utilizados. No constan de una gran variedad, pero son muy eficaces en la implementación de este proyecto. Como primero tenemos lo que fueron sensores de temperatura sumergibles. Eso lo que utilizamos fueron los DS18B20. Son los que tenemos en la imagen. Son sensores que soportan temperaturas altas hasta 100 grados Celsius y dan los datos que arrojan, pues son muy exactos. Entonces optamos por utilizar estos sensores de temperatura. Consta de tres sensores y trabajan con 5 volts. El siguiente fueron sensores ultrasónicos HC504, y que estos fueron utilizados para medir lo que es los niveles de los tanques. Son los que comúnmente vemos en los laboratorios. Los sensores ultrasónicos fueron colocados en las partes superiores de los tanques. Los siguientes componentes son la minibomba sumergible de 70 a 120 litros por hora a 5 volts. Son las que tenemos en la esquina inferior. Son pequeñas bombas que trabajan a 5 volts y pues la potencia que tienen son aceptables para el tipo de trabajo que estamos realizando. También tenemos lo que son las placas microcontroladora Arduino. En este caso teníamos pensado usar una placa Arduino Mega, pero terminamos utilizando la placa convencional de Arduino, la de Arduino Uno. Pues este es fundamental, ya que es el control, el que nos permite controlar todos estos componentes. Todo esto controlado también por medio de la interfaz de LabVIEW. También, por último, tenemos los componentes electrónicos que ya conocemos, que son utilizamos un transistor NP122, un optocoplador y resistencias y cables. Las resistencias varían, son de 270 ohms a 130, me parece. Y pues los cables convencionales utilizados para armar el circuito. Bueno, a continuación explicaré lo que es el sistema mecatrónico que desarrollamos o los planos de este proyecto. Como podemos ver en la parte de la diapositiva tenemos tres botes, eh, y cada uno está etiquetado de diferente manera. En primer lugar tenemos lo que es agua del tinaco caliente. En esta, bueno, como había explicado anteriormente en los videos anteriores, va a simular lo que es un tinaco doméstico de nuestras casas, que normalmente se encuentran en el techo.
Por eso le fue etiquetado como agua de tinaco caliente. Pues normalmente la temperatura del agua que tenemos en el tinaco, pues lo que es de 12 de la tarde a 4 o 5 de la tarde, pues normalmente se encuentra a temperaturas muy altas, que para el aseo personal pues suele ser muy eh, incómodo, poco, no nos da ningún confort. Y por el otro lado, a su izquierda o derecha de nosotros, tenemos lo que es agua fresca. Este recipiente es pensado colocarse en un lugar donde esté bajo sombra, donde esté a temperatura ambiente y claramente alcanzará temperaturas mucho más bajas que la del tinaco normal. Y por último tenemos el recipiente mezclado. Lo que vamos a hacer, como podemos ver en cada tinaco tenemos una bomba. Estas bombas lo que van a hacer es accionar, al accionarse van a llevar el fluido al recipiente de mezclado, donde hará que la temperatura del agua del tinaco, que se encuentra a temperaturas muy altas, bueno, al mezclarse con el agua fresca, esta baje su temperatura. De igual manera podemos ver los iconos ahí de los sensores de temperatura. Vamos a monitorear la temperatura en los tres tanques y también tenemos los sensores ultrasónicos en la parte de la tapa que nos van a monitorear lo que es el nivel. Claramente con el sensor de temperatura pues podremos ver a qué temperatura tenemos el agua del tinaco, a qué temperatura tenemos el agua fresca y cuál será la temperatura resultante de la cual podemos extraer el agua para pues, nuestro aseo personal. Igualmente el nivel, dependiendo de qué nivel tengamos, vamos a accionar cada bomba. Igual en el recipiente mezclado teníamos pensado poner la bomba para que podamos recircular el agua hacia el tinaco. El agua que no usemos, si se llegara a acumular demasiada agua y que no vamos a ocupar, entonces la recircularíamos al tinaco. Bueno, y por último tenemos lo que es el enfoque industrial, a lo cual vamos idealizando un poco más nuestro proyecto, que pues teníamos pensado de forma de algún reactor o alguna eh, elaboración de alguna sustancia en la que ocupemos dos líquidos diferentes, dos sustancias diferentes. Como podemos ver en la imagen, en la industria muchas veces se utilizan recipientes mucho más grandes donde se almacenan diferentes cantidades de sustancias, puede ser alguna sustancia química o algún líquido o saborizante, dependiendo de a qué sector nos estemos enfocando. Pero nosotros estamos enfocándolo a un sector de alimentos, de bebidas. Entonces vamos a ver el ejemplo de la imagen. Tenemos dos tanques en los cuales almacenaríamos diferentes tipos de líquido y pues necesitaríamos un tanque resultante. Estos líquidos se mezclarían en otro tanque para obtener una sustancia diferente. Para esta sustancia se requiere que el líquido, los dos tipos de líquido que entren estén a su debida temperatura y y la debida cantidad. Entonces, por nuestro método que tenemos, entonces monitorearíamos lo que sería la temperatura en cada tanque y también el nivel, ya que se monitorearía qué tanta cantidad se estaría bombeando hacia el recipiente de mezclado. Y así obtendríamos una sustancia de diferente composición que también podríamos monitorear su temperatura, sus comportamientos y la cantidad de líquido que tengamos en él. Y a continuación voy a explicar lo que son el control de nuestro proyecto a base de PID. En este caso controlamos lo que era la temperatura y el nivel. Bueno, como descripción general del sistema, bueno, pues ya lo que venía platicando hace un momento, pues se basa en lo que son los tres contenedores, donde se va a controlar lo que es la temperatura por medio de los sensores y el nivel por medio del sensor ultrasónico.
Eh, Nos dice que el tanque que tiene una altura de 15 centímetros, pero se utilizará un máximo de 12 para evitar que el contacto con el sensor ultrasónico y el sensor de temperatura mide la temperatura. Se, y se emplean las tres bombas, igualmente van a ser tres sensores de temperatura y de nivel. La lógica utilizada en estos sistemas. Bueno, como primer punto, vamos eh, a comparar que si el nivel es menor a 13 centímetros, entonces la bomba de llenado se va a activar. Y en el segundo punto, si el nivel llega a ser igual a 13 centímetros, bueno, se van a accionar dos comparativas más, que es si la temperatura se encuentra entre 40 y 45 grados Celsius, se mantiene en el estado. Y si la temperatura está fuera de este rango, se activará la recirculación vaciando el tanque. Y como último punto, una vez vacío, el proceso inicia nuevamente. Continuamos con lo que son los datos simulados. Bueno, lo que hicimos de manera práctica fue que tomamos valores del sensor de temperatura y del sensor ultrasónico. Tomamos una cierta cantidad de valores tomados por el sensor de temperatura y de igual de manera del sensor de nivel, y los pasamos a un Excel en una tabla, y estos fueron pasados de igual manera a lo que es el software de MATLAB. Aquí en este fue lo que hicimos fue sacar lo que es nuestra nuestro modelo, nuestra función de transferencia, y lo que estábamos incluyendo, pues bueno, era lo que era el tiempo, la distancia en centímetros, el nivel en centímetros y la temperatura en grados. Bueno, continuando con la identificación del sistema, que es el modelo, se identificó una función de transferencia de primer orden que representa el comportamiento del nivel del tanque frente a una entrada tipo escalón, que es la activación de la bomba. Y nos arrojó el siguiente modelo, que tenemos la función GDS, que es igual a 13 sobre 6 segundos más 1. 6S, perdón. Modelo, y tenemos un modelo discreto en transformada Z con muestreos de un segundo, y nos arrojó que la función g de z es igual a la función estimada por MATLAB a partir de C2D de G de 1 de Z o H. Bueno, y por último vamos a comentar lo que es el código de MATLAB para la identificación. En el siguiente mostramos lo que es la serie de códigos y datos del Excel, que pues estiman el modelo continuo y convertido al dominio Z, y que nos ayudaron a obtener lo que es la respuesta gráfica. De, del otro lado tenemos la comparación visual, que pues viene siendo lo que ya es la gráfica que obtuvimos al sacar el modelo con los datos obtenidos, y nos dice que nos muestra la siguiente comparación entre datos simulados y la respuesta del modelo en primer orden. Como podemos ver en la gráfica, nos muestra una respuesta sobre nuestro modelo y la curva de modelo ideal para una mayor eficiencia en el arranque de la potencia de las bombas. En este caso, como podemos ver, la curva que obtuvimos pues es casi similar a la curva del modelo. Entonces, esto nos ayudó a darnos una idea de que nuestro modelo pues está funcionando de manera pues de lo más correcto que se pueda. Eh, de igual manera, pues tuvimos que hacer ajustes para que esta curva se acercara lo más posible a la curva del modelo.
Buen día, profesor. Mi nombre es Edgar Lenín López Guzmán y ahora yo les explicaré lo que es la base física de lo que es el proyecto, la maqueta, y cómo está estructurado. Bueno, eh, para empezar, la idea base que tuvimos fue la de el mezclado de agua de tinaco para uso doméstico. ¿En qué consistía este? Bueno, pues básicamente la idea que tuvimos, tomamos como problemática el que en tiempos calurosos el agua de nuestros tinacos suele estar a una temperatura muy elevada. Entonces, cuando la queremos usar para uso doméstico, para el aseo personal, entonces esa temperatura puede ser peligrosa para nuestra salud, para nuestra piel, o incluso pues bueno, puede ser molesta porque pues asearse con agua caliente pues no es lo más apto. Entonces la idea que tuvimos fue implementar un proceso en el que tuviéramos un recipiente con agua fresca, la tengamos a temperatura ambiente, en este caso bueno pues adentro de nuestros hogares o bajo techo donde no reciba calor del sol. Entonces, lo que iba a ser nuestro dispositivo, bueno, sería por medio de bombas mezclar estas dos, el agua de lo que es el recipiente que es nuestro tinaco con agua caliente y el recipiente con agua fría dentro de otro recipiente para así lograr una temperatura mucho más baja que pues no sea apta para un uso personal. Eh, bueno, esta idea lo que le quisimos dar un enfoque mucho más práctico a manera industrial. Eh, y entonces recurrimos a una idea que tendría como base como de algún reactor. Lo que íbamos a hacer es mezclar dos sustancias para obtener una sustancia resultante de un componente diferente. Entonces, básicamente usamos el mismo principio, solamente que tendría que ser mucho más preciso y utilizando bases químicas para lograr hacer un mezclado pues más preciso y obtener un resultado con variables químicas diferentes. Pues que básicamente, explicándolo, sería de tener una sustancia, vamos a llamar la sustancia A, y en otro recipiente tener una sustancia B. Nuestro proyecto también bueno, utiliza lo que son sensores ultrasónicos para medir el nivel y sensores sumergibles de temperatura, pues para igual monitorear lo que es la temperatura. Lo que se basa el proyecto, bueno, es pues base al sensor ultrasónico medir lo que es el nivel del agua que hay en el recipiente, y la temperatura pues también nos va a dar lecturas sobre la temperatura a la que se encuentra. ¿Esto para qué? Bueno, nos va a dar un control mucho más mayor sobre la sustancia resultante que queremos, porque ciertamente hay sustancias que requieren cierta temperatura y no podemos mezclarlas así nada más. Entonces, con medio de estos sensores tendremos temperatura a cierto grado en un recipiente y temperatura a cierto grado en otro recipiente. Esto al mezclarlo tendremos una reacción química por parte de las dos sustancias, y el resultado pues será otra sustancia con otra composición, que es la que estamos buscando. Este es el enfoque industrial al que le hemos dado. Regresando a la idea principal sobre los tinacos, y de igual manera con los sensores ultrasónicos que tenemos en esta parte de arriba, vamos a controlar el nivel del agua. Vamos por medio de la interfaz de LabVIEW que mi compañero ya explicó, vamos a tener, nos va a marcar la lectura del nivel que tiene cada tanque. Entonces tendremos el nivel de la temperatura del tinaco, el nivel de agua fresca que tenemos y el nivel del agua mezclada. ¿Esto para qué? Bueno, también nos ayudará a tener una idea sobre de cuánta agua disponemos, tanto del agua del tinaco como del agua fresca. Ya debidamente, si se ha gastado demasiada agua, pues bueno, habrá que rellenar cada
cada recipiente. Igual vamos a disponer de sensores de temperatura, los cuales nos dirán a qué temperatura está el agua del tinaco y a qué temperatura está el agua fresca y el agua que vamos a utilizar. También de esta manera en la interfaz de LabVIEW podremos visualizar las tres temperaturas, y por medio de los comandos vamos a poder accionar las bombas. Esto también nos da un control mucho más preciso sobre la temperatura que nosotros deseamos, ya que daremos cierta potencia a la bomba, bomba 1, bomba 2, y pues al mezclarse vamos a recibir la lectura de la temperatura, vamos a ir viendo cómo varía la temperatura, cómo va bajando al ir mezclando las dos sustancias. Al llegar a la temperatura que nosotros deseamos, pues bueno, aquí el programa nos va a detener, y pues posteriormente pues se van a rellenar los tinacos, los recipientes con agua, y para volver a hacer el proceso. Cada que vayamos a utilizar agua del recipiente de mezclado, que es el que nos va a funcionar como cisterna, en pocas palabras, bueno, cada que lo vayamos a utilizar, bueno, vamos a bombear. Primero que nada veremos la temperatura de la que tenemos el agua disponible. Si requerimos mucha más agua, bueno, entonces mandaremos a bombear de los dos recipientes y volveremos a ver la temperatura. Si requerimos más temperatura de agua fresca, bueno, va a bajar la potencia de la bomba del tinaco y bombeará más agua fresca. Y así viceversa, si necesitamos más agua cálida, pues bueno, va a bombear la del tinaco. Nuestra maqueta, aquí tenemos lo que son los tres recipientes, tres sensores ultrasónicos, tres sensores de temperatura y tres bombas, que la bomba 1 y bomba 2 van a bombear al recipiente de mezclado, perdón. Y en el recipiente mezclado tendremos la bomba de extracción, que es la que nos va a proporcionar el agua o el resultado final. De igual manera, como mencioné anteriormente, el sensor ultrasónico y la temperatura nos servirá para el nivel y la temperatura de los tres botes. Esto va controlado por medio del Arduino, que va conectado a la interfaz LabVIEW. De igual manera, en lo que es en el tablero del protoboard, tenemos tres LED que nos van a indicar el funcionamiento de cada bomba. Cuando estén prendidos los tres, quiere decir que las tres bombas están funcionando correctamente. A continuación mostraré un ejemplo donde estén funcionando las tres bombas, como si solicitáramos agua o un producto final. En este caso, en este recipiente tengo agua colorada con una pigmentación, y de este lado tenemos agua clara. Entonces vamos a ver la combinación de ambas bombas en el recipiente de salida, que aquí vamos a obtener el agua mezclada. Bueno, aquí podemos ver donde se está mezclando el agua. Estamos obteniendo un resultado diferente con agua de otra pigmentación, y acá tendríamos el resultado. De esta manera podemos ver cómo están trabajando las bombas. Bueno, y como de esta manera pudimos ver el funcionamiento de lo que es nuestro proyecto, bueno, nuestra base de proyecto. Tenemos lo que es la idea principal, que es basada en tinaco doméstico, y el enfoque industrial que le podemos dar. Básicamente este es una maqueta, un prototipo del funcionamiento de lo que tenemos planeado hacer. Es un sistema de mezclado de dos diferentes sustancias para obtener una resultante. Mi compañero Leonardo va a explicar lo que es el funcionamiento de la interfaz LabVIEW, lo que hicimos en la parte en la interfaz, en lo que es los códigos, cómo tuvimos las función resultante, la función de transferencia, para que automatizar este sistema. Esta es la parte práctica, como ya había mencionado, y pues es lo que puedo explicar hasta el momento. Agradezco su atención.
Hola, yo soy Leonardo Bustamante Martínez. Yo les voy a explicar un poco de la programación de nuestro proyecto. Bien, para entender muy un poco la programación de nuestro proyecto, hay que entender qué placa microcontroladora vamos a usar. En este caso, nosotros decidimos por Arduino 1, por nuestra placa, pero hay diferentes placas en el mercado que pueden utilizar. En este caso, para poder hacer nuestra interfaz LabVIEW Arduino, necesitaríamos un LIFA base. Por default, Arduino contiene un LIFA base que sirve como tal para poder hacer una interfaz con LabVIEW. Sirve por lo general para muchos proyectos, pero en este caso para nuestro proyecto necesitamos encontrar otro porque nosotros usamos sensores ultrasónicos. Estos sensores por default no se encuentran incluidos en la programación que tenemos comúnmente para hacer la interfaz Arduino LabVIEW. Como se dan cuenta, esa LIFA base como tal es como un programa, pero con varias secciones, donde se encuentra la programación para que varios sensores puedan tener acceso al LabVIEW. Como tal, el que nos interesa son estos dos, LIFA base de LabVIEW Interface.h. Esta interfaz lo que hace es poder correr el programa en nuestro Arduino y hacer una conexión mediante cable con LabVIEW. ¿Por qué decidimos buscar otra? Como les mencioné al principio, como nosotros en nuestro proyecto usamos sensores ultrasónicos, nuestro programa base no lo contenía. Entonces fue un trabajo adicional que también podemos dejarlo así. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a la parte de la programación en la view. Bien. Como pueden observar, toda esta parte de derecha es nuestro diagrama como tal de bloques. Es nuestra programación pura. Como se pueden dar cuenta, hay un contorno, unas líneas contorneando o un cuadrado color gris. Todo eso es el while loop. Todo lo que está dentro de esa programación es como tal el programa, lo que hace funcionar nuestro proyecto. Bien, teniendo en cuenta eso, si nos vamos a la parte inferior, encontramos un botón de Stop. Esto es muy importante ya que con ese programa es lo que nosotros podemos detener nuestra conexión Arduino LabVIEW, es decir, pararlo sin necesidad de estar desconectando y conectando otra vez un cable. Bien, como pueden observar, hay un pequeño cuadrito llamado Arduino Int, Arduino Int, Arduino Int, Arduino Int, y del lado derecho el mismo, pero dice Close. Muy bien. Como pueden observar, todos los Arduinos Int están conectados a un CAM. Significa que es mediante la conexión en la que nosotros hacemos conexión desde nuestros puertos, y en este caso puertos USB comúnmente, a Arduino. Como pueden observar, dice COM15 la mayoría, porque en este caso mi computadora decidió asignarles el COM15 al puerto que yo escogí. Pero esto puede variar dependiendo cada una de sus computadoras. Muy bien, teniendo en cuenta esto, se pueden dar cuenta que la mayoría, o por no decir casi todos los AIM están conectados con un cable morado hacia nuestro cuadro de Arduino Bright y el Close. Esa es la conexión de ISA con el Arduino. Bien, como pueden observar, hay tres Arduino Bright. Esto como tal es la forma en que nosotros podemos asignarles qué puertos o cómo vamos a trabajar para nuestras bombas. Nuestras bombas pueden funcionar a través de PWM, porque es la única forma de controlarlos. Entonces, podemos llamarlo simbológicamente que estos tres representan las conexiones. Bien, se dan cuenta que en cada sensor o PWM, como lo puedan interpretar, están conectados a un ítem llamado potencia de bomba 1, potencia de bomba 2 y potencia de bomba 3. Esos ítems podemos interpretarlos como un potenciómetro. Como se puede observar del lado izquierdo, dice potencia de bomba 1, 2 y 3 respectivamente. Esta es nuestra potencia de las bombas en la que nosotros podemos trabajar cada una de ellas. Bien, teniendo en cuenta esto, verán un 255, 255. Ese 255 se saca a través de cálculos que nosotros hicimos con nuestras bombas. Por lo general, cuando ustedes ingresan al potenciómetro, pues le va a marcar una escala del 0 al 255. Por lo general, puede haber excepciones. Pero en este caso, nosotros lo bajamos a 100. Entonces, a través de cálculos haciendo de nuestras bombas,
llegamos a que necesitamos un 2.55 para cada bomba para como hacer un margen de prueba y error. Bien. Entonces, como pueden observar, también están conectados unos indicadores PWM, PWM y PWM. Estos tres simbolizan estas partes de acá, que dice PWM pin 3, bomba 1, bomba 2, bomba 3. Bien, esos pines son los como tal, los pines del Arduino, los pines donde se conectan los cables o jumpers, dependiendo de cómo trabaje uno. Si se dan cuenta, dice 3, 5 y 6. Por lo general, el Arduino 1, el que fue el que trabajamos nosotros, esos son los pines que usa, el 3, 5 y el 6. Pero esto puede cambiarse dependiendo de la placa microcontroladora que usemos o dependiendo qué PWM use. Pueden usar uno, 2, 3, 5. Bueno, tal vez 5 no, pero dependiendo de su placa. A través de esto podemos cambiarlos, como les dije, se les cambia esa disposición soy. Bien, se dan cuenta que la bomba 1 está conectada a un select. Este select está conectada a un otro potenciómetro llamado SP o set point. Este set point lo que hace es como que nuestro punto de referencia de nuestra tercera bomba. La tercera bomba, su trabajo es bombear agua a nuestra mezcladora, pero la misma mezcladora tiene la capacidad de hacer el set point e indicar que si todo no cumple con nuestros parámetros, el set point se activa y recircula el agua a nuestra bomba 1, que es importante, o por así decirlo. Para saber si nuestro set point está activado o no, creamos un indicador. Este indicador lo único que hace es, como su nombre indica, indicar, enciende una luz o un LED, como lo quieran ver o representar ustedes. Cuando el LED está activo significa que el set point está activo, significa que las condiciones no se han dado y recircula el agua. Cuando el set point se apaga significa que estamos en condiciones normales o prioritarias. Bien, si se pueden dar cuenta, el set point, como las bombas, están conectados todos a través de una línea que va conectado a un indicador llamado distancia. Este indicador es como tal el sensor ultrasónico, la distancia que marca de 0 a 100 en este caso. Nuestros botes tienen una altura de 15 centímetros a escala, entonces el indicador solo puede marcar de 0 a 15. Como no podemos dejar que nuestro sensor se moje, por obvias razones dejaría de funcionar, le dejamos un margen de 3 centímetros. Es decir, que solo puede llegar de 0 a 12 centímetros. Supongamos que el 0 es 0 y el 12 es 100%. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto está conectado a otro ítem llamado HCSR04. Se preguntarán, ¿y dónde consigo esto? Muy bien. Este como tal es el archivo que nosotros descargamos de internet. Es este archivo llamado getDistance. Este archivo como tal representa como tal todos los sensores que se pueden usar como para medición, estilo ultrasónico. Como pueden observar, hay diferentes tipos. Aquí hay exactamente 5 tipos de sensores. Ya ustedes escojan cuál están trabajando. En nuestro caso, como mencioné al principio, usamos un HC-SR04. Entonces, ese mismo sensor está conectado con dos constantes, 0 y 7. Esas dos constantes representan como tal los pines. El sensor ultrasónico maneja pines digitales. Entonces, el 8 y 7 representan los pines desde los que está conectado al ultrasónico. Como tal, la función de la programación es que cuando se inicia nuestro botón, haciendo conexión con Arduino, nuestras bombas empiezan a trabajar, bombeando agua, en este caso. Entonces, lo que hacemos aquí es que mientras el agua está bombeando, la potencia lo podemos tener en la mitad, porque tampoco queremos trabajar en excesivo. Entonces, como le mencioné a mitad del video del set point, es que si la primera bomba está mezclando agua o arrojando agua, como lo quieran interpretar, entonces va a llegar un punto donde nuestro sensor ultrasónico, aquí en Get Distance, que le hicimos un indicador, va a marcar una distancia entre 0 a 12, hasta que tiene un límite de llegar a 12 centímetros de altura. Entonces, cuando vean que nuestra distancia son 12 centímetros y todavía no estamos en las condiciones o los parámetros que nosotros les asignamos, entonces se activa el set point. El set point lo que hace es recircular el misma agua que tenemos en la mezcladora hacia la bomba 1 para reutilizar el agua. Es decir, es un proceso de
de llenado y vaciado, llenado y vaciado. Pero como la potencia de la bomba está viendo, o como tal, la bomba uno está viendo que no ha llegado como tal al parámetro que buscamos, la bomba recircula el agua otra vez a nuestra mezcladora, y es donde está el set point, haciéndose un círculo, o sí, podemos decirlo así, un círculo, hasta que llega el punto. Cuando los parámetros que nosotros introducimos sean los adecuados, el set point se apaga y las bombas dejan de trabajar, teniendo en cuenta que ya llegamos a, como tal, a nuestra prioridad, o lo podemos decir a lo que queremos llegar, que en este caso es tener un agua a temperatura ambiente sin necesidad de estar usando enfriadores como tal un radiador o hielos como comenté. Lo único que estamos haciendo es intercambiar líquidos unos a otros en el constante movimiento para poder así llegar a una temperatura adecuada. Entonces, como tal, cuando lo mencioné, cuando la bomba se apaga, ya termina el círculo y ya le damos stop y nuestra programación acabó. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy les voy a presentar la conclusión de nuestro proyecto final de la asignatura de mecatrónica. A lo largo de este video, pues mis compañeros han hablado acerca de todo el planteamiento del problema, todo el procedimiento que se llevó a cabo para realizar este proyecto, desde su funcionamiento, su utilidad, los materiales que hemos ocupado, de la programación, qué software ocupamos y todo eso. Y ya para cerrar, pues a mí me tocó la conclusión. Soy Sebastián Martínez Carrión, estudiante de la Ingeniería de Mecánica Eléctrica. Les voy a platicar de nuestro proyecto para acreditar la asignatura de mecatrónica para dar cierre al semestre. Nuestro proyecto fue un mezclador de agua de tinacos para la reducción de temperatura para uso doméstico. En este caso nosotros controlamos dos variables, el nivel y la temperatura del agua, que en nuestro caso es nuestro fluido de caso de estudio, en el cual pues queremos determinar su nivel y temperatura. Para eso ocupamos por supuestamente Arduino y usamos también LabVIEW, nuestro software base para realizar de la programación, los diagramas de PID y la herramienta MATLAB, un software muy sofisticado que se usa en la ingeniería para hacer diagrama de bloques por medio de Simulink y que MATLAB nos permite hacer de la función de transferencia. La conclusión. Este proyecto del mezclador de agua de tinacos busca resolver un problema común en zonas cálidas. Lo que queremos llevar a cabo es que cada problema que se nos atraviese, pues tengamos una solución. En este caso, nuestro proyecto del mezclador lo vemos como apto para las zonas cálidas. ¿Qué quiere decir con las zonas cálidas? Que pues son zonas geográficas que pues obviamente están pues sometidas a altas temperaturas en el ambiente, ¿no? Entonces, la elevada temperatura del agua almacenada en tinacos, especialmente durante la etapa del verano, que es donde se presentan de más altas temperaturas, lo que puede resultar incómoda e incluso riesgosa para el uso doméstico. Evidentemente, pues no es cómodo para todos el bañarnos con agua muy caliente, ¿verdad?